el curso me ha sorprendido. Ya sido muy gratificante. Me ha dado otra visión de cómo puede ser la jubilación. Y también ha sido muy gratificante el estar con los compañeros y, bueno, pues gente con la que te ves, te conoces, pero bueno, ha sido otra forma de conocerlo, ¿no? Y ha sido una experiencia muy bonita. Y luego, pues en mi caso, que igual un poco tengo la jubilación un poquito más lejana, también el legado profesional, cómo gestionar. Creo que es un tema importante tanto personalmente como para la empresa. Este curso me ha parecido una experiencia muy positiva, muy recomendable para todas las personas que se vayan a jubilar. Los temas han sido interesantes. Realmente nos hace reflexionar, o a mí me ha hecho reflexionar, cómo voy a salir de Polmetasa y en qué condiciones voy a salir de Polmetasa. Y el resto de los temas que hemos tratado y que hemos poco analizado, yo creo que son necesarios para afrontar una nueva etapa. Este curso me ha parecido muy interesante, ameno, positivo. Me ha dado para reflexionar, algo que no había pensado nunca en cuando me jubile, qué es lo que iba a hacer. Y me ha tocado la fibra y sí, he pensado. Yo se lo recomendaría a todo el mundo que se vaya a jubilar, que lo haga, que vaya. Aunque en principio le pueda parecer un poco, como a mí me pareció al principio, que ¿para qué me van a preparar para la jubilación? Aparte de todo lo que se ha dicho, ¿no? De que es muy positivo. Bueno, a mí me ha aportado pensar en algunas cosas que no las tenía muy claras todavía. Sobre todo son muy recomendables para la gente, vamos. Porque muchas veces no sabemos por dónde vamos a tirar, o el testamento vital, cosas de estas, la eutanasia. Profundizar tanto en el edavismo, pues a mí me parece una novedad. Vamos. Me abrió un poco los ojos, ¿no? La discriminación de los viejos sobre los viejos, cosas de esas, ¿no? Tengo un poquito que pensar. Es un paso importante que hay que dar, que hay que planificar, que creo que es importante planificar. Te sirve para poder ir planificando y estableciendo pequeños proyectos y retos que te implican el que puedas abordar este cambio de la forma más natural y más activa posible. Y creo que he aprendido a que hay que tratar de cuidar y tener proyectos para cuidar la salud mental y la salud física, que es realmente importante. Me convenció mi hijo cuando me dijo que iba a tener un armario empotrado en casa, y sin embargo me ha valido de mucho para darme cuenta que hay que hacer algo con el tercio ese que se queda colgando. Tengo que hablar con mi mujer para el día que llegue la jubilación dejar las cosas poco claras. Esto es recomendable 100% a todo el mundo.